Bueno, ya hemos despejado uno de los cucos que teníamos de dónde obteníamos los datos que necesitamos para navegar, entre ellos el viento y la temperatura en altura que necesitamos para calcular la deriva, la ground speed y la, para la ground speed la componente longitudinal del viento. Lo que tenemos que ver ahora es cómo determinamos la TAS y la ground speed a partir de estos datos. Lo que hemos aprendido hasta ahora es, bueno, de dónde obtenemos los datos, pero no la metodología de cómo calcular la TAS para llegar después a la ground speed. Una vez obtenidos los datos de viento y temperatura pronosticados para la altitud a operar y el tramo de ruta respectivo, estoy en condiciones de calcular las variables que faltan para completar el triángulo de viento. Para determinar la magnitud del vector aéreo, necesito conocer el valor de la TAS, porque recuerden que con el método A, lo que se llama el vector aéreo es la orientación, la dirección del rumbo que tengo que colocar, pero la magnitud, la dimensión, el valor de ese vector es la TAS. Y habíamos dicho que para calcular la TAS, entre las cosas que necesitamos saber es la temperatura en altura. Las variables que intervienen para el cálculo de la TAS son velocidad calibrada, altitud de presión o pressure altitude y temperatura indicada exterior del aire. Se calcula con la ayuda de un computador o teniendo en el aeroplano un velocímetro de un modelo, de un formato tal que proporciona la TAS en forma directa. Entonces, si yo para ir de A a B tengo el true heading, recordemos que la magnitud del vector AB es la TAS. Y para yo determinar la TAS, tengo que calcularla porque no la conozco. Y para empezar la construcción del triángulo de viento, según la metodología A, tengo que conocer la TAS. Cuando digo que hay velocímetros que indican la TAS en forma directa, es un velocímetro con este formato que además de las velocidades informadas en un velocímetro convencional, en este caso en la escala exterior tenemos millas por hora, millas terrestres por hora, y en la interior nudos. Independientemente de eso, este velocímetro, este tipo de velocímetro, además tiene una ventanilla en su parte superior que se mueve con esta perilla, que cuando yo muevo la perilla, este dial se mueve y la parte negra es fija, y el dial blanco se mueve indicando en el interior del sector este temperaturas positivas y negativas en grados centígrados de temperatura indicada del aire exterior, y en la escala blanca la pressure altitude en miles de pies. En este caso, 5 grados, si esto es 0, 10, 20, 30 positivo, 5 grados contra 8.000 pies, los enfrento y a 5 grados de temperatura indicada exterior y 8.000 pies de pressure altitude, o sea, sobre 2.992, mi TAS va a ser de 202 nudos en una escala igualmente blanca como esta y que se mueve. Cuando yo enfrento la temperatura indicada del aire exterior y mi pressure altitude en miles, voy a tener sobre la aguja que me indica el velocímetro, ya no 154 nudos o 175 millas por hora, solamente
que eso es indicada, sino que la TAS, para esa indicada en estas condiciones, va a ser de 202, porque esto es 200, 205, 210, 202 millas por hora de TAS. Entonces, teniendo este tipo de velocímetro, listo, nos ahorramos un montón de trabajo porque ya esta metodología nos resuelve el tema del valor de la TAS. Recuerde, la otra manera es calcularlo con un calculador Jeppesen, que es uno de los medios autónomos más fenómenos que existen, y que se parte de la velocidad calibrada que en cada aeroplano tiene en su Aircraft Flight Manual o Pilot Operating Handbook una tabla calibrada en donde para una determinada velocidad indicada en nudos, por ejemplo de 65 nudos, le va a equivaler una calibrada de 68. Esa calibrada es la que yo tengo que incluir en el cálculo de la TAS en mi computador Jeppesen. En el caso del velocímetro que vimos anteriormente, se asume que la calibrada es exactamente igual que la indicada, pues son velocímetros que prácticamente no tienen error, son de gran precisión. Entonces, en un computador Jeppesen, que ya no vamos a ocupar de él muy en detalle, los tres componentes para calcular la TAS son velocidad calibrada de 120 nudos, por ejemplo. Entonces yo busco en este sector donde dice CAS, Calibrated Airspeed, si yo tengo una calibrada de 120 nudos, busco en este sector blanquito 120 nudos. Y lo voy a tener que enfrentar con mi pressure altitude, que en este caso se toma para el ejemplo 13.000 pies, o flight level 130, que son 13.000 pies sobre el plano de presión 2992, o sea, es pressure altitude. Entonces, 10, 11, 12, 13. 13.000 contra 120 los enfrento y sin mover nada más, leo en donde dice indicated temperature, por ejemplo, menos 10 grados de temperatura indicada, la manera en que lo leo es que estos filamentitos, a partir del 0 que está acá, para negativo y positivo, son 10 grados cada uno. Y busco donde estos índices, con esta forma tan caprichosa de que representan 10 grados cada uno, se cruce con esta línea negra espiraloide que se cierra acá, que prácticamente es aquí. Tengo un índice para que me ayude esta raya verde, que cruzo donde se tocan esta línea espiralada del centro con menos 10, que es 0, menos 10 aquí, y en la escala inmediatamente interior leo 145 nudos de TAS. Así se calcula la TAS en el computador. Ahora, conociendo el true heading, que dijimos que es 24 grados, conociendo la TAS, que es 84, sacándola como vimos, y conociendo el viento pronosticado, que son 270 grados, 30 nudos según el Pronaria, y utilizando siempre la misma escala gráfica de 10 milímetros, que sean igual a 30 nudos, con un transportador identifico el rumbo 0,24 en esa dirección y sentido, trazo un vector de 84 milímetros, o sea 8 centímetros, 4 desde A y B, a B. En el punto B dibujo el viento con un rumbo de 2,70 y una longitud de 3 centímetros o 30 milímetros, representando el vector del viento. Luego, uno el punto de origen con la cabeza del viento trazando la línea AC, que representa el vector terrestre, o sea, la derrota, o sea, la trayectoria efectivamente recorrida sobre la ruta en caso de no aplicar corrección
alguna. El ángulo de deriva estará graficado por la diferencia angular entre AB y AC y la velocidad terrestre dada por la magnitud o la longitud que tenga AC. Entonces, trazo con rumbo 0,24 una línea de 84 milímetros que es el equivalente a la tasa. Entonces, la primera línea en la metodología A de triángulo de viento es el vector true heading y TAS, que se llama air vector o vector aéreo. Trazo el viento de los 270 grados a 30 nudos con un vector de 30 milímetros, o sea, de 3 centímetros. Y cuando uno A con C, me queda determinada el track, que voy a realizar efectivamente la ruta efectivamente realizada sobre la ruta, sobre la superficie terrestre, perdón, y la ground speed. Entonces, mido este ángulo y me va a dar el ángulo de deriva y mido en centímetros o milímetros este vector y me va a dar la velocidad terrestre. Por lo tanto, en esta escala gráfica de 10 milímetros o 1 centímetro, y que equivale a 10 nudos, viento pronosticado 270-30, TAS de 84, true course de curso verdadero de 0,24 grados. Si tengo una declinación magnética de 2 grados oeste, que la tengo que sumar a lo geográfico, y una desvío compás de más 1, se lo sumo a lo geográfico, tengo que sumarle 3 grados. Esto me había determinado un ángulo que lo mido con un transportador de 18 grados de deriva. Por lo tanto, 24, que es mi curso verdadero, menos 18, es rumbo geográfico 6 para corregir el viento. Pero si le sumo a 6, 2 y 1, tengo un rumbo compás de 9. Y si mido A, B, me va a dar 97 milímetros, que son 97 nudos conservando esta escala. Así se resuelve la metodología A del triángulo de vientos. 18 grados de deriva que me corrió hacia la derecha, me quiere decir que yo tengo que poner un rumbo hacia la izquierda, un rumbo compás inferior, 9, este rumbo, para en vez de 24 grados en mi compás, poner 9, voy a, con este viento que tengo, de los 270-30, que me va a ir empujando para acá, con este, voy a salir con este rumbo y el viento me va a llevar siempre sobre la ruta deseada. Por lo tanto, finalmente, la desired track, la ruta deseada, va a ser igual al track o a la derrota, la ruta realizada, que es lo que quiero. Y a una velocidad determinada, 97 nudos. Mientras que en el computador Jeppesen, la manera en que se resuelve, que no se inquieten porque lo vamos a ver todas las veces que sea necesario, es que primero se grafica el viento en el otro lado del computador, la dirección del viento, 270, y la intensidad del viento en estas líneas, círculos concéntricos, circunferencias concéntricas, que van desde 0 a 120 o a 60 según la escala que se use. En velocidades aproximadamente relativamente bajas como la que estamos usando nosotros, vamos a usar la escala grande, que es en este caso de 30 nudos. Entonces, a los 270 y en la circunferencia de los 30, marco el viento y eso me indica en forma directa una componente transversal de la izquierda de 26, 27 nudos y una componente longitudinal de cola de 12. ¿Por qué? Porque antes de graficar el viento, yo lo que hago
es poner, o después de graficar el viento, no importa, primero grafico el viento, 270-30, pero después tengo que poner el índice de TAS frente a 84 nudos, que es mi TAS, y el índice de True Course frente a la marca de True Course, el curso verdadero entre A y B, que era 24 grados. Entonces, alineando la TAS con el índice TAS y el True Course con el curso verdadero que descubrí en la carta, yo grafico el viento y me indica qué componente lateral tengo. Pero todavía no conozco el ángulo de deriva. Lo que me dice es que a mi TAS le tengo que agregar 12 nudos y que tengo una componente desde la izquierda, left crosswind, que me está empujando de la izquierda a la derecha, por una componente que equivale a 27 nudos. La manera de encontrar el ángulo de deriva para yo hacer esa corrección es que ahora lo que hago es en el círculo externo del computador, acá donde el más externo de todos, porque hay 3 sectores, el más externo de todos, busco la componente transversal, 27, el valor de la componente transversal. Voy al 27, 25, 25 y medio, 26, bueno, me da aproximadamente 18 grados, porque acá ya sería 19 que me paso. 25, 26 y pico, 18 grados. Entonces, de esta manera me está diciendo que yo tengo un desvío de 18 grados a la derecha porque el viento viene de la izquierda. Tengo que corregir 18 grados a la izquierda. Si yo del curso 24 corrijo 18 grados a la izquierda, estoy en 6 grados geográficos, que es lo que me había dado la resolución del triángulo de velocidades. La seguiremos.